Cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Y hoy tenemos un texto muy importante de nuestra cultura occidental, un texto basal que nos va a permitir además una discusión bien interesante sobre tres vértices importantes, tres raíces grandes de nuestra cultura. Primeramente vamos a poder hablar del texto en sí mismo, ya se los voy a presentar. Luego vamos a poder hablar un poco de la escuela del así llamado estoicismo. Es una escuela de filosofía casi siempre asociada al helenismo, ya le vamos a entrar en materia. Y como tercera vertiente vamos a tratar de abordar el famoso siglo segundo de nuestra era, es decir, eso que los historiadores tasan más o menos entre el 96 después de Cristo hasta, yo diría, el 180, 181. Algunos incluyen el emperador Cómodo y llegan al 192. Yo me quedaría más o menos con el reinado de Marco Aurelio. Ese siglo segundo que Maquiavelo llamó el de los 5 buenos emperadores. Edward Gibbon, el gran historiador inglés, lo llamó una de las épocas más felices de la humanidad, una época dorada. Y es que nos vamos a confrontar con aquello de los emperadores adoptivos. Una cosa que es muy particular y que resultó con grandes beneficios para el Imperio Romano y para la estabilidad de aquella Roma imperial. De manera que el libro que hoy nos convoca es un libro muy conocido, es uno de los tesoros de Occidente. Son las así llamadas Meditaciones de Marco Aurelio. Aquí ustedes pueden, yo tengo la traducción de Taurus que compré, es muy económica, por eso la compré, pero existen otras traducciones con las cuales yo quisiera más bien sentirme más afín. Podría recomendar, existe la de Gredos, la de Alianza, etcétera. Esta se consigue muy fácilmente, incluso el texto está en internet. Les digo así llamadas porque el texto en griego no se llama Meditaciones. Eso es un texto que se le puso al libro un poco de una manera para adecuarlo a lo que nosotros podríamos considerar que son estas cavilaciones escritas como a modo de una agenda o de una bitácora, un diario interno que llevaba allí Marco Aurelio. Y para tratar de trabajar un poco ese siglo que les estaba diciendo, me voy a apoyar en un texto que no todo el mundo le gusta. Es un texto que pudiéramos hacer el paralelo con lo que Diógenes Laercio dejó para los filósofos con sus vidas de los filósofos ilustres, pues lo propio hace este texto con los emperadores romanos. Se trata de la así llamada Historia Augusta. Es una compilación, yo tengo la edición de Acal, aquí usted la puede ver, para hablar un poco de los reinados de ciertos emperadores, y tengo justamente el texto que dedican a Marco Antonino, así lo llaman, a Marco Aurelio, porque él pertenece o fue adoptado por Pío Antonino o Antonino Pío. Entonces vamos a hablar un poquito de todas esas cosas que nos enmarcan. Lo primero que les quería decir es el libro. El libro que tenemos en las manos es una joya para Occidente. No todo el mundo lo ha visto así. Algunos filósofos lo consideran como un libro que más bien triste, más bien repetitivo, más bien un libro que se aboca a una reflexión interna que no conduce supuestamente a nada. El gran filósofo inglés Bertrand Russell lo veía más bien como una cosa sin frutos, una planta que no daba realmente frutos. Hegel, el gran filósofo alemán del siglo XIX, lo vio como una reflexión en sí mismo que impedía luego el desarrollo de la conciencia hacia otras formas. En fin, hay una cantidad de críticas posibles que se le pueden hacer al texto, pero lo que no se puede negar es la fertilidad del texto en el posterior pensamiento cristiano. El cristianismo en ese momento recién empezando a conformarse como una ideología, y recuérdese que el cristianismo es al principio solamente una secta judía, de manera que traía consigo lo que tenía el judaísmo como metafísica y como pensamiento posible, es decir, muy pocas ideas sobre el más allá. Si usted busca el Tanakh, las ideas después muy elaboradas sobre una vida, sobre el alma, sobre todo aquello, esas son cosas que vienen de los griegos. Entonces Marco Aurelio y su estoicismo le van a dar mucha nutrición en ideas, en basamento a ese cristianismo, a pesar de que el cristianismo no va a ser generoso con Marco Aurelio. Ya es un milagro incluso que el mismo texto haya sobrevivido como lo ha hecho en dos. Yo tengo hasta ahora, según se entiende, 2 códices. El códice palatino, que creo que se perdió, un códice del siglo XV, XIV más o menos, y está me parece que es el códice vaticano, que es el que queda con cierta fidelidad. Estos son textos que han tenido pues un devenir muy particular en la historia y no siempre pues han sido bien tratados, sobre todo porque implican muchas cosas en las cosas que dicen. Les decía que el título en griego, esto se llama, lo tengo acá anotado para podérselos leer, se llama Ta eis eauton. Esto sería más o menos como decir:
aquello que anoto para mí mismo, las notas para mí mismo. Y es que eso era para Marco Aurelio. Es decir, él nunca pensó en publicar esto. Él es una persona que fue llevada al poder un poco por el devenir y un poco por su propia vida. Él no era hijo de emperadores, él fue adoptado, uno de los emperadores adoptivos, y ya le vamos a entrar a eso. Y tuvo entonces que enfrentarse además con una muy difícil administración del Imperio Romano. Infelizmente, para un hombre tan capacitado como pudiera haberlo estado Marco Aurelio, prácticamente le pasó de todo. Durante su reinado hubo inundaciones del Tíber, hubo hambruna, que justamente por esos sectores de Roma que se inundaron, la gente se enfermó, pasó de todo. Después se levantaron varias partes del imperio, él tuvo que estar apaciguando. Él gobernó al principio en coalición con Lucio Vero, a quien él nombra coemperador. Lucio y él se tratan de encargar, mucho más talentoso Marco Aurelio, por supuesto, mucho mejor formado. Sin embargo, Lucio Vero lo mandan a aplacar algunas de las revoluciones, sobre todo muy cruentas las revoluciones y las guerras contra los partos, un grupo que en lo que sería hoy parte de Irán. Ellos venían de Transoxiana, es decir, un poco más arriba. Piense en las regiones del Mar Caspio, Turmequistán, por allí, esos grupos que después dominaron gran parte de lo que es Irán y que serían depuestos por los sasánidas ya a finales del siglo II, III después de Cristo, pero fueron sumamente aguerridos. Eso es un imperio del cual infelizmente nuestra historia común narra poco, pero fueron muy evolucionados, tuvieron contactos con China, con lo que es hoy Vietnam. Es decir, ellos tuvieron una cantidad de actividades bajo esa ruta de la seda, así llamada, que es la especie de arteria que recorre gran parte del medio de Asia, donde se comunicaban muchos de los reinos e imperios de ese momento. De manera que con esa gente tuvo que vérselas Marco Aurelio. Después de eso además vino una plaga. Roma fue asediada por una plaga que se le ubica aproximadamente en el 166, pero cuyas secuelas duraron aproximadamente 8 a 10 años. Entonces, este hombre que pudiese haber traído tanto bagaje para dar buena administración al imperio, que dejó tanta buena fama y fue tratado casi como un santo en vida, infortunadamente le tocó pues prácticamente toda la turbulencia. Ello contrasta, y es infeliz verlo, con ese primer siglo, donde hubo una cantidad de emperadores que degeneraron, que se volvieron locos, que eran unos sujetos realmente lamentables como personas. Y eso contrasta con estos emperadores, los buenos emperadores que, repetimos, fueron escogidos por adopción, cosa que vindicaba aquello de buscar la persona por el talento. Y a eso es lo que vamos a entrar entonces poco a poco. Les decía también otro punto, antes de entrar ya directamente con los textos que tengo, porque pienso citarles un poquito de la historia augusta y un poquito de las meditaciones, que Marco Aurelio se le ubica dentro de la corriente filosófica de los estoicos. Esto es más o menos justo. Recuérdese una cosa, y es importante asumirla. Si bien Roma domina a Grecia y tenemos Flaminio derrota a las falanges griegas ya aproximadamente finales del segundo siglo, comienzo del primer siglo antes de Cristo, ya Grecia pues dominada completamente por Roma, todo el bagaje cultural griego se llegó a Roma y tuvo una enorme recepción. Las grandes élites intelectuales romanas adoptaron esa cultura, bien a través de los esclavos que daban clases, caso de Epícteto, caso de mucha gente pues, que se asumió dentro de esta cultura, y llegaron a Roma pues a ser un terreno muy fértil con ello, y se formó ese estoicismo, incluso lo que los estudiosos llaman el estoicismo tardío, porque el estoicismo viene de una anterior historia desde Grecia, incluso desde épocas prácticamente contemporáneas o muy poco posteriores a Sócrates. Los estudiosos lo clasifican así. El estoicismo, por cierto, la palabra estoa, que significa pórtico, viene más o menos en 3 fases. Una primera fase donde tenemos a Zenón de Chipre, donde tenemos a Cleantes, tenemos a Crisipo, que es muy importante. Luego una especie de etapa intermedia donde toda la enseñanza platónica o postplatónica tiene una gran influencia. También empieza la imitación recurrente de la figura de Sócrates, quien es visto como uno de los grandes seguidores de las leyes de la naturaleza, de la recta ratio, del buen vivir. Y luego la última fase, que sería ese estoicismo tardío, sobre todo un estoicismo romano, con Séneca, con Rufus, con, si quiere meterlo allí, Marco Aurelio. Lo que pasa es que cuando él habla, él no se asume a sí mismo como un estoico. Él incluso habla de los estoicos en tercera persona. Él sí se asume como una persona amante de la filosofía, amante del conocimiento. Y así lo presenta la historia augusta, que nos dice incluso que desde jovencito, desde pequeñito, tenía una voracidad de lector y de aprender, y fue educado en la filosofía. Incluso dice
con todas las limitaciones de quien haya escrito ese texto, porque no sabemos exactamente quién fue, esa historia augusta dice que el jovencito tomó los hábitos de estudiar griego y de asumir la filosofía, cual era ponerse una especie de manta muy gruesa y dormir en el suelo y tener unos hábitos un poco lacónicos o duros de vida, espartanos si quiere decirlo, pero no con alusión a Esparta, sino una forma dura, que era también aquello de los estoicos de buscar y seguir la buena vida natural, la vida real. En fin, ya vamos a entrarle un poquito al punto de la filosofía estoica, pero todo eso lo narra, por ejemplo, la historia augusta. No quería entonces que se me fuese toda la parte de elementos sobre lo que les decía, sobre la vida de Marco Aurelio. Él es un sujeto además que, ya les decía, él viene de una herencia de emperadores que han sido adoptados. Para decírselos, porque usted seguramente los ha escuchado, estamos hablando desde Nerva en adelante. Es decir, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio. Y con él se rompe eso. Él comete el error de, y esto obedeciendo a ciertas situaciones políticas difíciles que le tocó con un gobernador de Siria que se levantó y tal, y él temiendo su muerte, nombra a su hijo, a quien se supone que es su hijo, porque había rumores de que no lo fuera, lo nombra como el heredero y es cómodo. Atención a las personas que les gusta el cine, no confundirse con la fabulación que nos presenta la película Gladiador, que trata de poner así como que este señor lo mató el hijo, etcétera. No, eso no es lo que sucedió. Sucedieron otras cosas que son interesantes, pero no exactamente esa fabulación que es propia del cine. Entonces, les decía, estos emperadores adoptivos, y en el caso, por ejemplo, de él, este joven, Marco Aurelio, demostró desde niño un talento muy particular, una gran prudencia, una gran inteligencia y sobre todo un gran comedimiento, cualidades que le hacían admirable para las personas que lo iban conociendo. De hecho, el emperador Adriano desde niño lo llamaba verísimo, es decir, un hombre muy verdadero, muy real. Y él se dice, incluso lo dice la historia augusta, que cuando Adriano, sintiendo ya que le faltaba poco para morir, él iba a nombrar a Marco Aurelio, lo iba a nombrar lo iba a adoptar como su hijo para nombrarlo entonces emperador. Él cavila ante ello porque está muy joven, el jovencito tenía 16 años y era demasiado joven. Y entonces él nombra a Antonino Pío y dice la historia augusta, nombró a Antonino Pío solamente con la condición de que Antonino Pío adoptase a Marco Aurelio y luego de su reinado le diese el reinado a Marco Aurelio. Eso lo dice la historia augusta, es una cosa discutible pero interesante. Lo cierto es que Marco Aurelio, en parte por eso y en parte por su propia admiración, nunca va a tener suficientes elogios para Antonino Pío. Él lo va a poner como el gran emperador romano, como el hombre que supo siempre cuánto y qué cosa había que hacer, cuánto se debía hacer, qué cosa se debía hacer y en qué momento. Antonino Pío es un hombre que pasa a la historia como una persona de muy buen carácter. Cada uno de estos emperadores adoptivos trajo particularidades. En el caso de Trajano, por ejemplo, era un hombre que, a pesar de haber llegado a una provecta edad, él asume, creo, el imperio lo asume a una edad más o menos así, todavía a los 40 y tantos años se decía que era un hombre muy fuerte, es decir, no era un hombre, no tiene nada que ver con esos aspectos decadentes, como lo que pudiesen haber ofrecido un siglo antes sujetos tipo Nerón o Calígula, algo así. No, estos eran sujetos de otro talante y de otro calibre. Y que tenían además la idea del gobierno del imperio como una cosa muy importante a la cual debían dedicar sus fuerzas y su inteligencia, y muchos de ellos, caso Adriano, caso Antonino Pío, caso Marco Aurelio, con una particular sensibilidad por el conocimiento griego, el conocimiento filosófico, etcétera, etcétera. Seguimos adelante entonces. Voy aquí a leerles un pedacito de la historia augusta para darle sustancia a lo que les estoy hablando. Como les decía, este libro, La Historia Augusta, es un libro más o menos grueso, como ustedes lo pueden ver. Resume una cantidad de emperadores, pero esto no es historia en el sentido fuerte de la palabra como la puede hacer Tito Livio, como lo que puede hacer Tácito, como otras personas. No, esto es más bien una especie de metodología difusa para presentar la vida de unos sujetos y en cierta manera mucho correveidile, mucho direte, mucha cosa que uno no se puede decir exactamente que haya sido así, pero recogen parte del sentimiento del momento seguramente. Entonces fíjense, voy ya con Marco Aurelio, llamado Marco Antonino, precisamente por haber sido adoptado por Antonino Pío. Dice así: fue ponderado desde los primeros años de su niñez,
Pero cuando sobrepasó los años en que los niños se ven rodeados de las atenciones de sus nodrizas, le confiaron a eximios preceptores y así llegó a conocer los principios de la filosofía. Tuvo como maestros para sus primeros estudios al literato Euforión, al actor cómico Gémino y al músico geómetra Andrón. Aquí puede usted ver una alusión también a aquella educación ideal del filósofo rey. Eso es una cosa que permea en todo esto. Y es que Marco Aurelio, si alguna vez la historia llegó a tener alguna cercanía con la propuesta platónica de un filósofo rey, es precisamente con Marco Aurelio. Es más, no un filósofo rey, un filósofo emperador. Es decir, rey de reyes, rey sobre muchos reinados. De manera que todo aquello de la historia de Platón con Siracusa y todo aquel cortejo de ideas de lo que trató de hacer Platón se queda corto ante la realidad de una persona que desde muy niño, estamos hablando desde la más tierna infancia, fue educado en, primero, el comedimiento y el control sobre sí mismo y una cantidad de estudios tal cual lo preveía Platón en su Politeia, o llamada así República, como usted lo quiera decir. Fíjese ustedes. También frecuentó la escuela de gramática del griego Alejandro Cotiense y de los latinos Trocio Apro, Polión y Eutiquio Próculo de Sica. Aprovechó la enseñanza de los oradores griegos Aninio Macro, Cinio Celer y Herodes Ático. En fin, ahí narran una cantidad de profesores y tutores que este jovencito tuvo. Evidentemente su familia lo estaba educando para algo grande, si no para el imperio propiamente, por lo menos para el consulado o para grandes funciones. Porque el niño inteligente y los padres que se percatan de ello empiezan a darle cuerda al cometa para que vuele lejos, por decirlo en alguna imagen. Y eso es lo que se trataba de hacer. Dice la historia augusta. Tuvo tanto amor a la filosofía que aún después de haber sido admitido en la familia imperial, seguía yendo a la casa de Apolonio a recibir lecciones. Escuchó también a los estoicos Sexto de Queronea, nieto de Plutarco, a Junio Rústico, Claudio Máximo y Sina Catética. Escuchó a Claudio Severo, aunque principalmente a Junio Rústico, a quien reverenció y siguió, porque gozaba de gran prestigio en tiempo de paz y en tiempo de guerra, y era versadísimo en la filosofía estoica. De manera que lo empiezan a vincular, sí, con el estoicismo. Les decía que eso es medianamente exacto porque hay mucha alusión también de parte de él a las escuelas griegas y sobre todo a Platón y a Sócrates. Entonces, uno no puede solamente decir, aunque esa es la figura que nos ha quedado, que solamente fuese un adepto al estoicismo. Dice más, estoy en la página 110 de la Historia Augusta. Se educó bajo la protección de Adriano, que como ya dijimos, le llamaba Verísimo, y le distinguió desde los 6 años con el honor del caballo público, es decir, lo puso en la categoría de los ecuestres. Esto es una de los grupos sociales dentro de aquella Roma, y luego los nombró ministro del Colegio de los Salios. Es decir, Adriano tenía una particular deferencia, siendo Adriano un hombre también de una cultura proverbial, veía en el niño la receptividad a las buenas ideas, a la sensibilidad de todo lo que le rodeaba y a comprender el mundo de una manera más allá de lo que pudiese ser lo evidente. Sigo con más cosas, todavía estoy en la Historia Augusta. Dice aquí, Marco se entregaba por completo al estudio de la filosofía y se ganaba el amor de todos los ciudadanos, pero interrumpió esta felicidad y seguridad del emperador la primera inundación del Tíber. Esto es una cosa importante. Cuando Antonino Pío muere y lo designan a él, y él tiene entonces, ya iba por su tercer consulado, lo llaman y él tiene que tomar funciones. No lo hizo con gran alegría. De hecho, se narra aquí la anécdota que llamó a sus criados y les advirtió sobre cómo su vida iba a cambiar y que no lo hacía con gran felicidad. Sin embargo, lo asumió como un gran deber, lo cual también le asocia en cierta manera al estoicismo y a eso de las formas de la vida y de adaptarse lo mejor posible a las leyes de la vida y a lo que la vida y el destino quiere con nosotros. Lo cierto es que le viene esa gran inundación, dice, la más grave que ocurrió en aquellos tiempos, pues conmovió muchos edificios de la ciudad, mató a muchos animales y a muchas personas y provocó una gran escasez de alimentos que originó gravísimas consecuencias. En aquel tiempo también estalló la guerra contra los partos que Vologeso había estado preparando ya bajo el reinado de Antonino Pío. Era inminente también la guerra en Bretaña y los catos se habían introducido en territorio de Germania y Reacia. Se envió entonces a Calpurnio Agrícola contra los britanos, a Ofidio Victorino contra los catos.
En cambio, a la guerra contra los partos se envió a su hermano Vero, Lucio Vero, que les decía, con el consentimiento del Senado, mientras que él se quedó en Roma porque los problemas de la ciudad exigían la presencia de un emperador. Cuando dice que envió a su hermano, recuérdese que hermano porque habían sido adoptados y entonces ellos se asumían como coemperadores, así se asumieron. Él murió poco tiempo después, Lucio Vero muere en 169, aparentemente de una convulsión, y queda gobernando hasta el 180, 181 ya Marco Aurelio, que por cierto lo resalta la historia augusta como una época aún más feliz todavía por la buena mano, la buena diligencia que tenía este hombre, que repito, aquí lo tratan casi como un santo en vida, un hombre que se ganó el aprecio de todo el mundo, el respeto de todas las personas, porque tenía para todos tiempo y para todos siempre una buena palabra. Dice así: poseía una calma tan grande que nunca cambió su rostro ni por la tristeza ni por la alegría, ya que seguía para sí los principios de la filosofía estoica que había aprendido de los mejores maestros y que él había espigado aún más alto por su cuenta y de todas las fuentes posibles. De manera que usted puede ver el talante de este sujeto que, repetimos, se ganaba esa admiración. Murió, dice acá en la página 129, murió a los 61 años después de un reinado de 18, durante los que gobernó siendo amado por todos los ciudadanos que le estimaban y le llamaban hermano, padre o hijo, según la edad de cada uno. Y en el día de su funeral se hizo tan evidente el grandísimo amor que se le profesaba que nadie consideró que había que llorarlo, porque todos tenían la certeza de que había sido un regalo de los dioses y que por ello simplemente había vuelto a ellos. Cosa tan hermosa, ¿no? Decir es una cosa de un emperador y haberse ganado ese afecto. Suponemos en el mejor caso que esto no ha sido narrado bajo presión y que a este señor le hayan pagado o algo así, pero realmente muy hermoso decir que la gente, al revés de llorarlo, simplemente se alegraban porque dice tanta felicidad que nos dio y tantas cosas hermosas como las que había dado. Y una cosa final, les digo ya, estoy todavía en la historia augusta, un pedacito final de cosas que me parecieron admirables decirse de un emperador o de una persona que había tenido tan gran responsabilidad sobre sus hombros, porque es con Marco Aurelio y en este segundo siglo donde el imperio tiene, creo que, su máxima extensión, de manera que este hombre tenía que tener en mente prácticamente todo el mundo conocido a la época y tenía que tenerlo bajo cierto control. Dice así: se habían sublevado todos los pueblos que habitaban desde la frontera ilírica hasta la Galia, los marcomanos, los varistas, los hermunduros y cuados, los suevos, los sármatas, los lacringes y los burios. Estos y otros más que se juntaron con los victuales, como los socibes, los sicobotes y los roxolanos, los basternas, los alanos, los peusinos y los costobocos. Era inminente también la guerra contra los partos y los bretones. La guerra contra los partos, a pesar de que usted escucha ese montón de tribus, eso no llama tanto la atención. Los partos sí, porque eran un reino sólido y gente muy evolucionada, con incluso una fórmula de reinados con reyes subalternos, como serían luego los sátrapas con los sasánidas, que fueron los que lo sucedieron. De manera que eran gente bastante evolucionada. Las otras cantidades de tribus eran más bien un bochinche y un desorden que se podía aplacar con las legiones, pero en cambio los partos no. Ahí se hizo de todo. Ahí se mandó hasta Herodes, que en el primer siglo se mandó a Herodes y las tropas, unas tropas mezcladas de judíos con romanos, y nada de eso resultó. Es decir, los partos eran muy organizados. Así pues, venció a pueblos muy belicosos, Marco Aurelio, ¿no?, con gran esfuerzo, incluso con el suyo personal, merced a la colaboración de los soldados que siempre trataban de imitar su ejemplo. Realmente, antes de hacer algo, consultaba siempre con los optimates, con los senadores, ¿no?, tanto sobre problemas bélicos como sobre problemas civiles. Y su frase más célebre y preferida fue siempre la siguiente: es más justo que yo siga el consejo de tantos y tan eximios amigos que tantos y tan eximios amigos sigan mis deseos, pues yo solamente soy uno solo. Es una cosa hermosísima para decirle un emperador, y no menos de un gran espíritu como es el de Marco Aurelio, que es un hombre, repetimos, que si bien la historia no lo ha tratado tan felizmente, es porque también el cristianismo, que llegó poco después, hizo caída y mesa limpia, barrió muchas de las cosas que había y trató de defenestrar muchas de las cosas buenas que habían sucedido, e infortunadamente a Marco Aurelio se le asocia con algunas persecuciones a cristianos, sobre todo en la Galia y en algunas partes del reino. Él se refiere en este libro, suponiendo que eso sea cierto, hay una sola alusión a los cristianos en las meditaciones o en los escritos para sí mismo, en donde él dice que morir no es tan gran cosa, no es tan importante y no hay que hacer el escándalo que hacen los cristianos. Una cosa así parecida, ya se lo voy a tratar de leer. De manera que es un hombre muy particular que dejó una época
difícil, con buena mano administrada, a pesar de todo lo complejo de lo que le tocó vivir. Sigo adelante, estoy ya un poquito con el tiempo en contra. Leo entonces, son 12 libros. Si usted le toca adquirir este texto o lo puede bajar de internet, porque creo que existen algunas traducciones libres. Se tratan de 12 libros, lo que nosotros diríamos capítulos, no 12 capítulos. El primero es completamente sui generis, no se parece al resto. El resto son propiamente, imagínese usted llevando un diario que lo hizo además en los distintos lugares donde se encontraba. El de noche ya se retiraba y con algunas particularidades empezaba a escribir sobre las cosas en las cuales estaba reflexionando. Hay varias cosas que decir, pero este hombre se retiraba a hacer esto y hacía cada capítulo como una especie de entrada. Tienen numeritos. Se les llama capítulos, pero realmente son como entradas en un diario. Les decía que el primer libro o el primer capítulo, capítulo 1 o libro 1, en cambio es muy distinto porque es un libro de agradecimiento. Él empieza agradeciendo a sus padres, a sus abuelos, a sus preceptores, a todas las personas que le hicieron lo que es. De allí se dice, no es bien nacido quien no es agradecido. Y este hombre era muy agradecido. Agradeció a sus padres, a sus amigos, a todas las personas que le indujeron a entender la vida de la mejor manera posible. Muy hermoso. Y luego el resto, sí, del 2 en adelante hasta el 12, son diversas reflexiones. Aquí hay una cosa que tenemos que entender antes de entrarle ya en materia, y es lo siguiente. No debe tomarse esto como una cosa ligera. Fíjese, está escribiendo el emperador romano, es decir, el hombre más poderoso de su tiempo, pero de lejos. Aquí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, este hombre produce una especie de diálogo consigo mismo. Él está hablando, incluso en el capítulo 10, él habla sobre el alma y le habla a su alma directamente como si fuese un sujeto y la interpela y le habla directamente, ¿no? Ahí. Luego, el emperador romano escribe en griego. Esto fue escrito en griego koiné, es decir, un griego helenístico, un griego del helenismo, pero griego al fin. Entonces, eso es una cosa importante. Y además escribió no pensando que esto se iba a publicar, sino como una especie de necesidad expresiva de una persona que al final del día tenía mucha privacidad y guardaba mucha privacidad en sus asuntos y quería pues discurrir estos elementos para ponerlos en lápiz y papel y pensarlos un poco. Digo lápiz y papel, perdonen ustedes, seguramente papiro, no disculpen por favor. Entonces, esto es muy importante. Por otra parte, es muy interesante en nuestro caso entender qué trata de hacer Marco Aurelio cuando deja todo esto y a quién se trata de asociar históricamente, con qué vínculos se da allí. Muchas cosas son interesantes. Lo primero, él se asocia con todas las personas que habían cultivado la virtud, palabra que en griego se dice areteia, ¿no? El cultivo de las virtudes. Eso es una cosa muy importante para lograr la eudaimonia, que es aquello que nos decía desde Aristóteles, es como ellos llamaban, mala traducción nuestra, la felicidad, es decir, ese estado de equilibrio. Bien, daemon, el espíritu, bien equilibrado. El opuesto de eso era la persona que caía en los vicios, que caía entonces en una especie de vaivén perpetuo en persecución de lo efímero, que sería la cacodaemonia, el caicos, esos vicios, esas debilidades del espíritu. Entonces uno ve siempre esa idea de tratar de proseguir el camino de la virtud. Y además, en el caso de Marco Aurelio, él nos vindica un concepto que es difícil de traducir en nuestro castellano, es decir, es el homologenos. Es decir, yo lo copié justamente, homologenos. El homologenos es como decir vivir de acuerdo a los principios de la razón o vivir de acuerdo a los principios de la naturaleza, pero de la alta naturaleza de la humanidad. Vamos a entrar en la materia del libro para ver si el tiempo es benévolo con nosotros y nos permite discutir un par de puntitos antes de cerrar esta reseña. Estoy en el libro 2, cualquier punto prácticamente. Esos son uno de esos libros que usted puede abrirlos donde quiera y siempre encontrará algo para reflexionar. Son escritos, repetimos, esto no es publicado bajo presión. Esto es publicado incluso contra el deseo primigenio de que lo escribió y es una reflexión pura de una persona que ha venido cultivándose espiritualmente y que le ha tocado por fortuna de la vida manejar aquel gigantesco imperio. Trabajo que por cierto no lo hacía de su mejor agrado. Apenas amanezca, estoy en el libro 2, apenas amanezca, hazte en tu interior esta pregunta. Hoy tropezaré con algún entrometido, quizás con algún ingrato, con algún insolente, con un doloso, un envidioso, un egoísta. Pero todos estos vicios les sobrevinieron a ellos por ignorancia del bien y del mal. Pero yo,
Habiendo observado que la naturaleza del bien es lo bello y que la del mal es lo torpe, y que la condición del pecador mismo es tal que no deja de ser mi pariente, participante, no de mi misma sangre o prosapia, pero de mi misma inteligencia y de una partícula de la divinidad, no puedo percibir afrenta en ninguno de ellos, porque ninguno podría mancharme con su infamia. Bueno, acá hay que discutir mucho sobre la traducción. Hay palabras que uno tiene que tratar de entender cómo fueron dichas y luego cómo han sido tomadas para la posteridad. ¿Okay? Esto es una cosa bien interesante, sobre todo cuando vemos conceptos como pecado y estas cosas que son más propias de una cultura cristiana posterior que de lo que manejaba este señor, que no tenía para nada la idea de lo que puede ser el pecado para un cristiano. Eso no estaba dentro de su arco moral o dentro de su radar de las cosas a imitar. Sigo adelante. Estoy en la página, estoy en la página 21 ahorita. En el libro 2 sigo todavía. Fíjense este tipo de reflexiones. Estas son las cosas que seguro a Bertrand Russell no le gustaban tanto. Aunque debieras vivir 3000 años y aún 10 veces otros tantos, acuérdate siempre que no se pierde otra vida que la que se vive y que solo se vive la que se pierde. Así, la más larga vida y la más corta vienen a reducirse siempre a lo mismo. El momento presente que se vive es igual para todos. El que se pierde lo es también. Y este que se pierde llega a parecernos indivisible. Y es que no se pierde el pasado ni se pierde el futuro, pues no los poseemos. ¿Cómo podría entonces arrebatársenos? Conviene tener siempre en la mente estas dos cosas. La una, que todo, desde una eternidad, se presenta con el mismo semblante y gira en la misma órbita, de modo que poco importa contemplar el mismo espectáculo 100 o 200 años o un tiempo limitado. Y la otra, que el anciano y el que muere prematuramente experimentan la misma pérdida, puesto que no solo se nos priva del presente, que es lo único que poseemos, visto que no se puede tener lo que no se posee. Un hombre, pues, con una permanente reflexión. Usted no podría imaginarse un sujeto, por ejemplo, como Nerón, diciendo unas cosas así, o cualquiera de otros emperadores mucho más degradados de los que posteriormente se verían luego de Marco Aurelio. Dice acá, les quería citar la parte donde él habla con su propia alma, lo cual me parece a mí un reflejo bien interesante. Es en el libro 10, al comienzo, dice así: llegarás a ser algún día, alma mía, buena, recta, uniforme, desnuda, más patente a todos que el cuerpo que te envuelve. Empezarás a complacerte en la benevolencia y el amor para con todo. Te hallarás satisfecha alguna vez sin necesidad de nada, sin ansias, sin codiciar cosa alguna animada ni inanimada para goce de tus placeres, sin desear una prórroga para disfrutar los más tiempos, ni otro lugar, otra región, u otro clima más benigno, ni una sociedad más adaptada a tu genio. Antes bien, te contentarás con tu presente situación, tendrás gusto en cuanto te acontece ahora, te persuadirás a ti misma que todo te va bien y que todo te viene de la mano de los dioses, y asimismo que será bueno cuanto ellos plugieren y cuanto dispensaren en lo futuro para la seguridad de aquel ser perfecto, bueno, justo y bello, que todo lo engendra, que contiene, rodea y abraza todos los cuerpos para convertirlos, una vez disueltos, en otros semejantes. Vendrás, en fin, a ser tal que puedas convivir en la ciudad común de los dioses y los hombres, sin elevar ni una mínima queja contra ellos y sin dar pie a que te condenen. Imagínense ustedes ese diálogo, el talante de ese discurso con todo lo que la humanidad posterior pueda haberle metido mano a alguien. Estas ideas son sumamente profundas. No solemos asociar esto ni con reyes ni con emperadores, sujetos que usualmente vienen a ser bastante primitivos en su percepción y más allá de tentar el poder por un periodo de tiempo que ellos procuran ser más largo posible, jamás van a llegar a este tipo de reflexiones. Los que lo han hecho son, por supuesto, una minoría tomada a mano dentro de la historia y en eso lo presenta. Y fíjense ustedes que es interesante. Dos cositas a partir de aquí. Usted se puede dar cuenta del acento siempre en la psicología moral de Marco Aurelio. Él siempre trata de llevar eso a una especie de baremo donde hay que escoger el camino de la virtud, donde es posible. Porque en la epistemología de los estoicos está el hecho de que usted recibe a través de los sentidos una cantidad de información, pero entonces es la razón la que le permite a usted procesarlo y actuar en consecuencia. De manera que al final usted sí tiene el sartén por el mango, usted tiene la capacidad de tomar decisiones y no es simplemente una veleta en manos de destinos, aunque sí hay
fuerzas que nos van llevando, pero usted puede acomodarse a esas fuerzas y adaptarse a ellas. En muchos casos, la idea incluso es no resistirlas, pero incluso ello es una decisión. Les tenía acá otras importantes anotaciones. Les decía lo de Hegel porque es una cosa importante. Hegel, como ustedes saben, fue una persona que estudió bastante de cerca a algunos de los filósofos griegos. En el caso de Marco Aurelio, el libro le llama la atención, le parece un libro importante, pero ese conocimiento que llevaba Marco Aurelio impedía asociar o comprender la conciencia del absoluto que después Hegel va a acentuar. Eso es otra cosa que esperamos en otra conversación poder, cuando nos toque algún libro de los de Hegel, poderlo analizar. Hay algo más, espérense que estoy tratando de revisar. Hay una cosa importantísima acá que yo considero que debe ser acentuada con respecto a la forma en que están escritas estas meditaciones o estas anotaciones para sí mismo. Y es que fíjense, cuando usted se pone a ver quién ha escrito libros como estos, bueno, usted se puede encontrar, por ejemplo, tenemos los de La Rochefoucauld, ¿no? El francés. Pero eso eran una especie de máximas públicas, de máximas comunes. Tenemos a Pascal, sí, lo anoté porque lo teníamos acá. Tenemos, si lo quiere ver así, a Lichtenberg, que también es un maestro del aforismo. Tenemos a Nietzsche, pero esto no estamos hablando de esa especie de diálogo íntimo consigo mismo en donde Marco Aurelio casi que gravita solo. Casi se puede decir que esto, si tuviese algún pariente, serían algo así como las confesiones de Agustín de Hipona, solo que él no lo hizo en pequeñas pastillas que a veces son un poco repetitivas, pero que tienen esa intimidad de hablar consigo mismo. Les leo un par de párrafos finales y ya con esto despido esta reseña. El libro 11. He aquí las características del alma racional. Se ve a sí misma, se analiza a sí misma, se amolda cual ella quiere, recoge ella misma el fruto que produce, mientras son otros los que recogen el fruto de las plantas y de lo que hace las veces de fruto en los animales. Ella alcanza a acabar tarde o temprano la carrera de la vida, su término propio. No sucede como en la danza, en las representaciones teatrales y en otras cosas semejantes, en que toda la acción se interrumpe en faltando un pormenor. Antes bien, el alma en cada caso y en cualquier momento que se la sorprendiere puede terminar sin falta el encargo que se le había confiado, de modo que pueda decir: yo poseo todo lo que es mío. Ahí está pues ese estado de totalidad, ¿no? de permanente estar en cada acción completo, no hacer las cosas parcialmente. Muchas de las admoniciones o de las observaciones de Marco Aurelio son cosas para masticarse durante cierto tiempo porque no se dejan fácilmente manejar por quien las escuche. Una última, y se las dejo como una especie de moraleja para las personas que gustan de dormir un poquito más tarde de lo necesario. El libro 5 dice así: por la mañana, cuando sintieses pereza al levantarte, piensa: yo me levanto para cumplir los oficios propios de una persona. Me desazonaré, pues, si voy a ejecutar aquello para lo que nací, para lo que vine al mundo. A esto fui formado, para arrellanarme en una cama caliente entre mis cobertores. Pero esto, dirás, es más agradable. Fuiste formado entonces para solazarte. Y en suma, ¿naciste para la pasividad o para la actividad? ¿No ves cómo las plantas, los pájaros, las hormigas, las arañas, las abejas tienen cada cual su propia tarea y contribuyen a su vez al buen orden del mundo? Entonces tú no querrás hacer lo que te incumbe como hombre, no te apresurarás en poner por obra lo que se conforma con tu naturaleza. El hombre no tenía, pues como ustedes pueden ver, mucha paciencia para las personas que no enfrentaban su vida y sus responsabilidades. Es Marco Aurelio. Son las así llamadas meditaciones, anotaciones para sí mismo, en buen griego. Un libro imprescindible de nuestra cultura que usted puede aparejar con los más grandes que se ha escrito, porque si bien es repetitivo y él va sobre algunos temas que lo obsesionan, es un libro escrito por el hombre más poderoso de su tiempo, en un idioma que ha trascendido hasta nosotros por la importancia y por la forma de decir las cosas, y además con una sinceridad que no es común encontrar en la historia de la humanidad. Es un placer como siempre estar con ustedes. Si esto de alguna manera le dice algo, por favor marque allí, esté pendiente que venimos con más libros, más reseñas de libros. La mesa está abarrotada de textos que quieren salir en algunas reseñas. Vamos encontrándoles a cada uno su lugar. Es como siempre pues el deseo desde acá que tengan todos ustedes una muy feliz semana.